infecciones, 1.500 millones, 1.300.000 de personas que se infectaron en ese año, nuevas infecciones por VIH en adultos mayores de 15 años, 1.2 millones, nuevas infecciones por VIH por niños de 0 a 14 años, 140.000 sobre ese año, y las muertes más conocidas, 630.000 gran parte de personas que se infectan normalmente y también otras. Las personas que viven con VIH en el mundo, tenemos donde hay mayor cantidad de personas infectadas con el VIH es en África, donde tenemos 25.700. Pero esto es hasta 2018. Ahora tenemos en Asia 5.9 millones, en América del Sur para esta fecha 1.9 millones de personas infectadas, en América del Centro 0.34 millón de personas infectadas. Y acá donde ustedes ven la imagen más grande, ya sea Ramón, son personas que están más infectadas. Por ejemplo, si nos vamos a África, la figura de mujer es más grande, entonces más infectadas con eso. En el Asia, la tercera parte, si nos vamos a América Latina, también estamos. Debería ser acá, en América del Norte, es la cuarta parte, acá igual hombres y mujeres, pero acá parece que ya no vamos a ir a la cuarta parte, para pintar. Ahora, la situación del VIH-Sida en el Perú. Hasta junio de 2024 se han notificado un total de 177.226 casos de infección de VIH, de los cuales 49.550 han llegado SIDA. Más del 60% de los casos vive en Lima y Callao. Quieran ir a Lima, no se va a la transmisión sexual es en el 95% de los casos. El 79% de los casos son varones, 79%. El 57% de los casos ocurren entre los 20 y 24 años de edad en personas jóvenes. En los últimos 5 años, las regiones que muestran incremento de casos de VIH son Morelos, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas. La prevalencia de VIH estimada en la población general adulta es de 0.3%, es decir, 3 de cada 1.000 personas viven con VIH en el mundo. Acá para indicarles, esto ya está de 1983 a 2020, esto hicimos en 1983 el primer caso de SIDA A, B, y en 1987 entonces, en un comienzo, como ven, SIDA en los hígados y VIH en los como casi había un solo caso, y cómo ha ido aumentando grandemente los casos de SIDA. Si nosotros nos vamos a 2018, no sé, en el 2018 hemos tenido 1.614 casos de SIDA. Y como infección VIH ha sido 1.640. O sea, gran cantidad de personas que se infectan cada año. Y todavía no se
multiplicados, algunos diagnósticos, pero también acá tiene que ver todos los casos, hemos visto los casos que son menos, como SIDA, y todos los que es en azul, lo que es en VIH. Por ejemplo, como SIDA, en este 2023, 1.448 casos. Y como infección VIH, 9.820 pacientes o personas que están infectadas sin llegar a acá lo que podemos ver es que casi el 80% de personas infectadas son varones y el 20% son mujeres, de los cuales desde los 20 hasta los 34 años están mayormente infectados los varones, en cambio las mujeres comienzan a los 15 años y nos vamos hasta los 39 años. Entonces, las edades fluctúan un poco menos para los varones, un poco más para las mujeres. En relación a las vías de contagio, tenemos sexual, parenteral y vertical. Sexual con las relaciones sexuales, parenteral cuando nosotros nos transfunden sangre, o sea, tiene sangre contaminada, y vertical, madre. Sexual, el 99.22%. Vertical, sea de madre a hijo, el 0.49%, y parenteral 0.07%. La parenteral está tomando medidas. Situación de epidemia en Arequipa. Casi no pudieron ser muy buenos. Pero en Arequipa, en los casos de VIH-Sida, hasta el 2023 se tienen 12.000 personas infectadas, 4.000 diagnosticadas y en tratamiento. El resto podría desconocer su posibilidad. En el 2022, 153 nuevos casos de VIH, en la mayoría entre 20 y 24. La transmisión sexual es en el 98.35% de casos, vertical 1.38% y parenteral 0.1%. Y Perú es ocupando el quinto lugar en los acá, por ejemplo, esto es de 2014, pero yo creo que siempre están intentándose más, especialmente en Camaná, en Cayoma, en Islay, que son zonas donde hay mucho turismo. Camaná y Islay son las playas, tienen muchos turistas, a veces hasta por barco, o bien va mucha gente a visitar el Milán, y en Cayoma también. Entonces, en esos lugares tenemos más personas infectadas. En relación a la patología, habíamos hablado de la estructura, ¿no? de este virus, y acá tenemos CD4. El virus, habíamos dicho, en la parte externa tiene la lipoproteína 120, y esa lipoproteína 120 tiene mucha afinidad con las moléculas CD4. Entonces, en la puerta de reacción de proteína 120, el virus y las moléculas CD4 de las células. El VIH va a infectar en el ser humano, principalmente en los linfocitos CD4 y las células de la línea de los macrófagos. Estos son los monocitos, los macrófagos celulares del pulmón, las células dendríticas de la piel y las células de la microvía de la célula. Entonces, sobre esas células tienen mayor predilección. Entonces, ¿qué ocurre cuando se pone
pone en contacto la proteína, la glucoproteína 120 con esta molécula CD4. Pero primero vamos a ver, esta es una célula que porta la CD4 y es importante que tenga los correceptores, ¿no? Los correceptores CD4 en la línea de los linfocitos CR5 para los humanos. Entonces, este correceptor tiene que estar presente, tiene que estar correctamente confirmado. Si tuviera alguna falla o no estuviera, no ocurre nada. Entonces tiene que estar presente y correctamente estructurado este correceptor. Bien. Entonces, cuando la glucoproteína 120 se pone en contacto con la CD4, ¿qué ocurre? Hay un cambio estructural, hace que de la proteína 120 salgan tres asas, enlaza B1, B2 y B3, y ese enlaza B3 el que se va a unir al correceptor. Se une al correceptor. Una vez que se une al correceptor, la glucoproteína 41, el clarito, se enoja y abre, atraviesa la membrana de la célula que están infectando. A esto le llaman el novillo de fusión. Y por ese como túnel que le abre, penetra todo el contenido del virus que se llama fusión. De repente se puede ver. El problema es que me paro acá, no puedo ver bien. Entonces, ya está la fusión y ya entró todo el contenido del virus dentro de la célula. Pasan 6 horas, dentro de las primeras 6 horas, es la transcriptasa inversa o reversa la que va a ser una copia del ARN viral a ADN viral. Primero le hace una cadena, luego la cadena complementaria y posteriormente este ADN de doble cadena, gracias a la endonucleasa, va a penetrar dentro del núcleo de la célula que se infectada. Una vez que penetra dentro del núcleo, se va a integrar al genoma de la célula infectada. Y para ello va a requerir de la enzima integrasa. Entonces, para que entre al núcleo, requiere de la nucleasa. Y para que entre al genoma, de la integrasa. Correcto. Entonces, ya queda esta célula prácticamente infectada de por vida, y cada vez que se active, de repente por alguna infección, en vez de producir todos los efectos que antes tenía, más bien ahora va a producir virus, se va a transcribir en proteínas virales. Entonces se transcriben proteínas virales y posteriormente esas proteínas se van a agrupar en todo lo que consistiría la proteína del virus. Y luego se ensamblan, van a la parte interna de la membrana de la célula infectada y salen por para invadir a otras. Entonces, esto va a estar ocurriendo frecuentemente, de tal suerte que vamos a tener siempre como transcurso de la muerte celular, la muerte de las células, con destrucción del sistema inmunológico. Los linfocitos van a ir disminuyendo y cuando estos linfocitos llegan a 500, de 500 para abajo, ya el paciente puede hacer enfermedades oportunistas. Y si está de 200 para abajo, ya están en fase de SIDA, con linfocitos de 200, que abajo están menos de 200,
las vías de transmisión: la sexual, la vía sanguínea y la vía perinatal. Son las tres vías que tenemos para infectarnos con este virus. Y dentro de la vía sexual es por relaciones homosexuales y por relaciones heterosexuales. Por relaciones homosexuales ocurre varón a varón. Uno de ellos hace de pasivo y el otro de activo. Hace de pasivo y el otro de mujer. Y las relaciones van a ser anales. Y se sabe que las membranas del recto no son como las de los genitales femeninos, que son un poquito más gruesitos. Acá son bastante delgados. Entonces, en la relación que va a tener hombre a hombre, el que hace de pasivo tiene más posibilidad de infectarse, porque puede haber infracciones de la mucosa anal, y por ahí es donde va a penetrar el contenido del virus, el contenido del semen de los virus. Y se dice que en el semen de una persona infectada tenemos 143.000 macrófagos, y de esos son como 14.000 infectados. Imagínense la cantidad de virus, si está infectado el varón, la cantidad de virus que van a tener solamente en una relación sexual. Pero tiene que haber lesión de la mitad. En el caso de mujeres, actualmente están comenzando las relaciones sexuales bastante jóvenes, las damas, ¿no? 12 años, donde todavía el aparato sexual femenino no está bien desarrollado, puede haber ectopías sexuales, y además pudiera haber lesiones, entonces por ahí puede entrar vía perinatal. Perinatal es de madre a hijo. Esto puede ser durante la gestación, el parto y la lactancia. Actualmente a toda madre infectada, a toda mamá, se les dice que vayan a hacerse sus controles del embarazo, ya sea en los hospitales, en los centros de salud, y les piden el ELISA para la leche. Si sale positivo, entonces ya inmediatamente les comienzan el tratamiento. Antes todavía había un problema, pero ahora les comienzan el tratamiento inmediatamente. Pero ocurre que a veces alguna no ha ido a hacerse controlar y de repente está infectada, ¿no? En esos casos, en el momento del parto, les sale positivo, les hacen cesáreas, pero las que ya están en tratamiento no, el parto no. En la lactancia, actualmente reciba o no el tratamiento TARA, tratamiento para VIH, no se da de lactar al bebé, les proporcionan leche maternizada. Dice que con el tratamiento solamente menos del 1% de los niños que nacen de una mamá infectada puede salir también. Por la vía parenteral, la transmisión es a nivel de la sangre, es como las transfusiones, pero se hace mucho control en los bancos de sangre.
falla con vecinos, como por ejemplo hace tiempo que se transfirió a unos niñitos, y para niños pues no se les pasa medio litro, ¿no? Se les pasa 100 centímetros, 700 centímetros, 150, entonces parece que a 3 niños pasaron esa sangre y resultaron. Pero cuando les hicieron esa prueba salía como que dicen, pero esa persona estuvo peor. Entonces siempre se corre riesgo. Por eso es que ahora se preconiza la autotransfusión. ¿Qué es la autotransfusión? Por ejemplo, a mí me van a operar de acá un mes. Que me operen de la vesícula. Ay, no pude, no. Pero vamos a poner la vesícula. Y además tengo un poco de anemia o por de sangre. Yo, antes de que me operen, me sacaron sangre. Esa sangre no es necesario que la tamice. No la tamice. Entonces, si yo la necesito en el momento de la operación, el médico hace que mi sangre me la pase. Pero si por A no usan, no me van a transfundir, se queda esa sangre. Cuando van a utilizarla, sí tengo que hacer mi tamice. Pero para que me pasen a mí, no hay problema. De repente estoy infectado y me pasan mi sangre. Pero en el caso de que vayan a pasar a otra persona, sí necesariamente tienen que ser. ¿Okay? Esa es la autotransfusión. Bien. Entonces, eso es lo que se está utilizando y aquí a todos está siendo analizado. En la transmisión en usuarios de drogas endogenosas, ¿no? Es la otra forma. ¿Qué es lo que ocurre? Los drogadictos endogenosos, esa droga a veces con una sola jeringa, pues la cargan y la van pasando de drogadicto en drogadicto, la misma. Entonces, si alguno se contagia, está. Y después, eso con las otras compartidas, con las que sea. La transmisión de VIH en los trabajadores de salud, esto es por los pinchazos accidentales, ¿no? Y generalmente ocurre en los internos, ¿no? Que a veces jovencitos que no tienen mucha experiencia en su lugar, pues ahora les piden que se pongan los padecimientos y se pueden punzar, ¿no? Entonces, generalmente, si se punzó en el momento de que está suturando, le sacan sangre al paciente y también le sacan sangre al que está suturando, ¿no? Porque no va a ser que está suturando el interno ya ser infectado. Es un paciente con VIH y el pobre paciente no. Entonces corren rápidamente para ver si se trata de un paciente infectado. Si se trata de un paciente infectado, pues tienen que ir a declarar a lo del proceso para que le comiencen a tratar. Eso es lo que se hace. A veces hay las punzadas que se hacen, especialmente el personal que trabaja. A veces botan las agujas, las jeringas sin su tapita o qué sé yo, y algún trabajador de los de limpieza se punzó. En esos casos no se sabe de quién es esa jeringa o esa aguja. Entonces ahí necesariamente se comienzan a poner por un mes a esa persona. Y eso es en los pinchazos accidentales. Y otra cosa, a todos los pacientes, nosotros debemos de tratarlos como potencialmente infectados. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una herida, yo médico, yo alumno, tengo una herida en mis manos, no voy a ir a tocar pues, las secreciones sanguinolentas que tiene el paciente. En esos casos que tengo un paciente con secreciones sanguinolentas, algo que por el estilo que por tener herida, me tengo que poner guantes para poder examinarlo, pero no voy a ir directamente a que con guantes está tocando esa sangre.
va a seguir aumentando esta carga viral poco a poco en un periodo de latencia, donde una persona se sintomática y después cuando está en fase sintomática de las reacciones oportunistas se va aumentando eso es lo que quería enseñarles en un caso de los propósitos de la carga viral durante la infección por el virus. En la clínica tenemos 4 formas de expresión que tiene esta infección de cuatro servicios. Uno, el síndrome retroviral agudo, que es la infección primaria. Entonces, infección asintomática o periodo de latencia, infección sintomática precoz, que puede ir como si esta neumonía generalizada. Y la 4, la infección avanzada del estadio de SIDA, donde tenemos infecciones oportunistas y neoplasias. En la primoinfección, en el primer estadio, también le llamamos síndrome retroviral agudo. Esto lo portan generalmente con todas las lesiones de una persona, un 50 a 90%. Pero el resto no, entonces no tienen ningún síntoma y no saben que está. Aparece 2 a 6 semanas post-exposición y se presenta como un síndrome mononucleoso. Este sí se va a presentar con fiebre, con rash, con faringitis, linfadenopatía, atralgias, mialgia, letargia, compromiso del estado general, anorexia, no es que todas estas manifestaciones las va a tener una persona, porque tiene bastantes de ellas, pero no. Y durante este periodo se produce la seroconversión. O sea, yo le pido que le avise al paciente y de repente me sale positivo. Esa es la seroconversión. Pero antes de que me infecte, hasta la seroconversión, el periodo de ventana, soy contagiante, pero no me. La latencia es entre la seroconversión y todas las enfermedades oportunistas cerebrales. Puede durar desde 2 a 6 semanas post-exposición. Puede durar desde meses a años, desde la seroconversión hasta muchos años, hasta que ya comienzan las primeras oportunidades. En todo ese tiempo hay una constante replicación viral, 10 a las 9 millones por día. Y a la par, disolución del recuento de los linfocitos CD4, 50 células por milímetro cúbico por año. Y el paciente está asintomático. Bien, la tercera fase, donde viene la infección sintomática precoz con o sin linfadenopatía generalizada. Acá los linfocitos CD4 que son menos de 500 por milímetro cúbico y aparecen los primeros síntomas de inmunodeficiencia. Y aumenta el riesgo de que podamos entrar así. ¿Cuáles son esas patologías cognitivas que significa que estamos relacionadas? La candidiasis. Si nosotros cuando tenemos un paciente, si examinamos la boca y encontramos que se puede tener cándida, tenemos que tener mucho cuidado en pedirle que lo utiliza. Pero no es que yo tengo el paciente, me encuentro en nubes y le voy a decir, señor, ¿sabe qué? Le voy a pedir que lo utiliza porque probablemente está infectado. No se hace eso. No se hace. Dice, ¿por qué me ha pedido ese? A veces puede haber algún compromiso con esta enfermedad.
ella le sale quizá positiva y tiene que conversar bien con el paciente para ver cómo se ha infectado y decirle que probablemente está infectado, pero tenemos que hacer más trabajo. No es que le y se tiene que conversar con el paciente, no con el familiar ni con el amigo. No tenemos por qué dar información sobre eso, esa infección que estemos sospechando en un paciente, a ningún familiar ni a su esposa. ¿No? Quien tiene que contar al final su diagnóstico es el paciente. Si por ahora llegamos a diagnosticar solamente por este número, llegamos a confirmar que sí tiene esa infección, es el paciente que tiene que comunicar a sus familiares, no nosotros. Nosotros conversaremos con el paciente, le debemos saber que miren, se ha encontrado esto, que está infectado con VIH y todo ellos, pero también saber conversar, ¿no? Y decirle ahora sus familiares están muy preocupados, quieren saber cuál es la infección. Usted tiene que conversar con ellos, ¿no? Entonces, y una vez que conversen con usted, ahí sí que busquen para que podamos conversar con el paciente. Eso es lo que se hace, porque si no los pueden enjuiciar, todo lo demás, los pueden enjuiciar así. Y estar tantos años estudiando para médicos para que al final nos metan presos, nos quiten los títulos. Entonces, estas enfermedades oportunas son la canidiopatía, la leucoplasia, la neumonía bacteriana, pulmonología micótica, displasia cervical, carcinoma cervical, después síntomas constitucionales de la piel, baja de peso, diarrea con las angiogatosis básica. Bien, pero algunos de estos pacientes cursan con linfadenopatía generalizada persistente. ¿Qué significa eso? Que van a tener 2 o más cadenas extrainguinales, afectadas por un mínimo de 3 meses. Y estos van a ser localizados en los cervicales anteriores, occipitales y axilares. Cervicales, occipitales y axilares. No medicinales ni miliares, no tiene nada que ver. Y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis y una linfoma que también cursan con estas linfadenopatías. Y entramos al final al cuarto estadio, que es de SIDA, donde hay esta clasificación en subgrupos. Tenemos el subgrupo A, que es una enfermedad constitucional, o sea que el paciente tiene fiebre, diarrea y pérdida de peso más de 10%. El subgrupo B con trastornos neurológicos, demencia, neuropatías, neuropatía perfecta. El subgrupo C donde hay infecciones asociadas ya. El C1 donde están las infecciones oportunistas en los cuales el subgrupo C2 con leucoplasia granulosa, Munger, herpes zóster, hidromatónica, bacteriemia, salmonella, mononucleosis y tuberculosis. El subgrupo D con ya cánceres como la caposis y el subgrupo E con otras enfermedades que no hemos visto. Y aquí les decimos que están en estadios de SIDA, pero con esta clasificación inmunológica. Ahí toman los linfocitos y se dicen menos de 100 milímetros cúbicos, ya sea en estadio asintomático, sintomático o en estadio. Y las infecciones oportunistas
para el diagnóstico laboratorial, si yo tengo sospecha de que el paciente pudiera estar infectado con VIH, prefiero ELISA para VIH, y en los hospitales generalmente, si le sale positivo, le toman otra muestra más para ver. Y creo que ahí la corre solita para ver si sale positivo. Si fuera positiva, ya nos comunicamos nosotros y nosotros somos los que comunicamos al paciente, y el plasma de esa sangrecita que salió positiva nos van a mandar para que se haga de pronto una fluorescencia indirecta, que son las pruebas confirmatorias. Si salen esas pruebas ya positivas, entonces ya efectivamente se necesita. Se puede hacer también el antígeno periódico. Esto generalmente a veces se trata de niños que vienen de padres que se estuvieran infectados, entonces deben saber si este niño ha nacido infectado, y porque hasta 18 meses después de que nace el niño tiene serología y después ya sale entonces si este antígeno periódico positivo ya tiene que ir pensando en qué van a hacer. Se puede hacer también el PCR, o sea, reacción cadenada congelada o el tipo de virus, todo ello para saber si tienen o no, lo están portando. Y ¿qué hace, por ejemplo, la prueba de ELISA? Cuando pedimos ELISA, nos hace un dosaje de todos los antígenos, ¿no?, que tienen este virus, podríamos revisar, pensamos. Entonces, y también esta prueba de ELISA la están mejorando para que tengan mayor especificidad y sensibilidad. Aquí tenemos con el nivel de sensibilidad. Actualmente le han mencionado el antígeno periódico, pero todos toditos los anticuerpos correspondientes a esos antígenos que tienen el virus. Y la de Western blot nos dosa antígeno periódico. Y acá nos da una sensibilidad cercana a 100%. Para la terapia antirretroviral, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué objetivos tiene la terapia antirretroviral? Objetivo clínico: reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de las personas infectadas. Objetivo virológico: reducir la carga viral a niveles no detectables en el menor tiempo posible. Generalmente se comienza el tratamiento a un paciente, a los 3 meses se le pide el control para ver qué es lo que está pasando, si ha reducido. Y si no ha reducido, todavía se espera 3 meses más, o 6 meses. Pero si persiste, entonces ya se tiene que cambiar cómo así con la pero decir que la carga viral tiene niveles no detectables no significa que no hay ningún virus del VIH en la sangre, ¿no? Generalmente hay entre 40 a 50 copias del virus por centímetro cúbico de sangre, por más que salga no detectable. Por eso es que el tratamiento es de por vida, porque si dejamos el tratamiento, esos virus van a comenzar a replicarse y se van a comenzar. Por eso el tratamiento es de por vida. ¿Okay? Bien, entonces, biológico. Inmunológico. Objetivo inmunológico es restaurar y preservar la función inmunológica tanto cuantitativa, o sea que nuestros linfocitos CD4 vayan aumentando, ¿no? Para que vuelvan de repente a lo normal, que eran cercanos, ¿sí? Y tengan una respuesta cualitativa inmunológica, no solamente cuantitativa, sino que ya comiencen a funcionar y tener sus funciones. Objetivo terapéutico. Acá es el uso racional de fármacos antirretrovirales para mantener opciones terapéuticas, evitar la resistencia. Es decir, si nosotros decimos al paciente, usted va a tomar
evitar la adherencia al tratamiento y evitar las fallas, los efectos adversos e interacciones con otros medicamentos. El médico que inicia el tratamiento tiene que explicarle todo esto, ¿no? Los efectos adversos, y se va a tomar otro tratamiento, una otra pastilla, y dice esto te podría pasar o no tienes que tomar. El efecto epidemiológico tiene que reducir la transmisión, que tiene que ver con reducir la transmisión de la infección. Acá tenemos la familia de los antirretrovirales y los mecanismos de acción. Tenemos los inhibidores nucleótidos o nucleótidos de la transcriptasa reversa y los inhibidores no nucleótidos de la transcriptasa reversa. Ambos nucleótidos van a estar inhibiendo a la transcriptasa reversa. Los inhibidores de las proteasas que van a inhibir a la enzima proteasa. La enzima proteasa es aquella que va, una vez que salen las proteínas, salen las proteínas cuando la célula infectada va a producir a los virus, estas salen como proteínas, y es proteínas virales, y es la proteasa la que va a decir de dónde a dónde va cada proteína que conforma el virus. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inhibidores de la proteasa? Inhiben a esta enzima proteasa para que no se puedan formar las proteínas virales, entonces no va a haber la transmisión. Los inhibidores de fusión que inhiben la fusión viral en cada célula, los inhibidores de ingreso que son antagonistas de los correceptores, habíamos dicho los correceptores CR5 o que bloquean al correceptor CR5 evitar el ingreso del virus al linfocito cerebral. Y los inhibidores de la integrasa que van a bloquear la reacción de transferencia del ADN del ADN viral al genoma de la célula que infecta. Se impide encontrar. Bien, ¿qué hace la terapia de retroviral? Su buena aplicación hace que disminuya la mortalidad y ha logrado una sustancial mejoría de la calidad de vida y de los años de sobrevida de los pacientes. Acá, vamos a ver. Habíamos indicado que una vez que empezaba todo el contenido del virus, la enzima transcriptasa reversa es la que hacía las copias del ADN viral, ARN viral a ADN viral. Entonces, para formar el ADN nucleótido por nucleótido. Entonces, ¿qué hacen los inhibidores nucleótidos? Van a unirse justo en esta zona donde se está haciendo haciéndose la copia del ADN viral. Impide que se unan más nucleótidos. Y los inhibidores no nucleótidos son aquellos que se unen a la transcriptasa reversa y no la dejan trabajar. Así es. Y tenemos a los inhibidores
parte lo manda, como la mayoría son drogadictos, son alcohólicos. Entonces, los manda, además de pedir sus estudios, los manda como un equipo multidisciplinar, donde está el psicólogo, está el psiquiatra, está un médico oftalmólogo, está la asistente social y la enfermera. Entonces, el paciente pasa de acuerdo a lo que sea, ¿no? Si es un drogadicto, alcohólico, va a pasar al psiquiatra. Y con el psiquiatra ya conversará con él para que deje esos hábitos que tiene, por qué tiene que ir al oftalmólogo, porque pudiera tener algún problema viral, otro problema viral aparte del VIH en los ojos, y cuando se le dé el tratamiento retroviral puede quedar así. Va a la asistente social, pero la asistente social no tiene que ser estas señoras que ahora están en los hospitales, que tienen su oficina y están sentadas y tienen que ir el paciente a buscar a ellas. No, acá debe ser que la asistenta va a buscar, a conocer la casa de esas personas para ver cómo viven y cosas así. Pero como estamos en el Perú y todo es corrupción, todavía salía a favor de las asistentes. La enfermera es la que sí se conoce un poquito a los pacientes y cuando sabe a quiénes les toca dormir, su control, a recoger sus medicamentos, si prove no viene, los llama. Y el consejero, es generalmente un familiar, un amigo del paciente que lo va a acompañar y lo va a ayudar para que cumpla con el trabajo. Entonces, una vez que ya pasó por el equipo multidisciplinario, que ya tiene todos los análisis, evaluables de su primera y le comienza a hablar sobre el tratamiento, ¿no? En qué consiste, cómo tiene que ayudar, y todo evitar la resistencia y todo ello. Y lo cita para que venga con su persona de soporte, que le acompañe, que le va a ayudar a recordar, y lo ingresa a tal, ¿no? En un comienzo puede venir cada día, siquiera por una semana o 15 días para ver si cumple. Después ya viene a los 15 días, o sea, les da tratamiento por 15 días y así, o por una semana, y vienen hasta que vean cuán cumplidor es este paciente para que llegue. Y sigue pues con el tratamiento. Tenemos acá los inhibidores nucleósidos del tratamiento, de la tasa reversa, como le llamamos, y hemos dicho que estos se incorporan, los nucleósidos se incorporan en la cadena de DNA viral que se está viendo. Ahí impiden que se sigan uniendo más de la producción. Y ahí tenemos la citolina, que a veces se crea sobre la canimudina que sigue usando, la milanosina, actualmente la citarina, por que son los que más están empleados con esto. Los inhibidores no nucleósidos, aquellos que se unen a la transcriptasa reversa, no la dejan trabajar. Tenemos a la favirenz, que actualmente lo usan, pero favirenz son unos sueños feos, que no lo dejan morir el paciente. Y aparte de eso, reacciones alérgicas severas, pero por eso se tiene que cambiar. Se verá generalmente en las noches, porque los efectos colaterales serán a las 12 horas. Entonces, si yo le voy a dar a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, este paciente no va a poder dormir, ¿no? Por los sueños terribles. Por eso se ve en la noche. Los inhibidores de las proteasas, donde tenemos lopinavir, ritonavir, atazanavir, fosafenavir, todas estas se están estudiando. Los inhibidores de función, aquellos inhibidores que actúan sobre la superficie cerebral antes que el VIH penetre en la célula y comience su proceso de replicación. Ahí en pubertad. ¿Y cómo damos?
esquemas de tratamiento. El tenofovir, 300 miligramos, el citarina 200 miligramos, el Favinex 600 miligramos. Los 3 juntos en una sola tableta se le da a las 8 de la noche. Es de primera elección y generalmente es más temprano. Pero a veces no tienen los 3, no tienen ese medicamento, puede venir tenofovir, citarina y el Favinex aparte. Entonces son una tableta, son 2 tabletas que se va a tomar el paciente cada 24 horas. A veces ya no hay citarina, acá tenemos tenofovir, el Favinex y se les da de acuerdo, acá sería 1, 2, 3 tabletas, 4 tabletas juntas a la por ejemplo, cuando hay alergia y se va a retirar el Favinex, podemos emplear el tenofovir, el citarina, la retorna, o tenofovir, la nicotina, la retorna, o tenofovir, la nicotina, etcétera. Y a eso lo tiene que ver de acuerdo a los medicamentos que tienen irregularidades igual acá, esto, cuando basados en la Bacardí, que hay la Bacardí con el Favinex y todo, pero los pacientes a veces se cansan, ¿no? Con eso tomaban casi como 20 tabletas por día y lo dejaban, después fue disminuyendo y actualmente he visto que son 3 o algunas veces hasta 4 tabletas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están fabricando inyecciones con terapia inyectable, con inhibidor de integrasa, cabotegravir, con la clinitina, estos actúan su tiempo de acción lo hacemos 4 o 8 semanas. Entonces se les está dando el tratamiento, no acá, sino en los Estados Unidos, les dan, ya cuando están con indetectables, entonces le dan las inyecciones a unos y a otros siguen con su tratamiento regular para la profilaxis post-exposición. Cuando provoque son los pinchazos, y yo me puso un VIH positivo, entonces me dan el tenofovir, la nicotina, la retorna o tenofovir, citarina, la retorna. Esto cada 12 horas por un periodo de 4 semanas. Cuando la serología es desconocida, me dan el tenofovir y la nicotina o tenofovir, citarina, me dan también cada 12 horas por un periodo de 4 semanas. Eso es lo que tiene que hacer y de todas formas tiene que estar bajo control. Esto cuando hay un accidente ocupacional severo o cuando el caso tiene factores de riesgo. También se tiene que vacunar a los pacientes para la tétanos, para la hepatitis B y para la influenza estacional. En los pacientes cuyo recuerdo del linfocito CD4 sean menos de 200 células, están contraindicadas las vacunas que contengan agentes vivos atenuados, no tales como la vacuna de la fiebre amarilla, la vacuna contra el paciente, la vacuna contra la varicela. Entonces, desde el 17% de este caso, no debemos indicarlo. Prevención. Acá para la prevención tenemos que siempre las restricciones de transfusiones de sangre en niveles elevados, promoción de la autotransfusión, hemos hablado, análisis previos al trasplante de órganos, detección de anticuerpos antes y después de 3 meses al donante, antes de la inseminación artificial, o sea, dona esa muestra, lo guarda y al paciente le tomaron su ELISA antes y después, a los 3 meses que vuelva a tomar otra ELISA para ver si no varía, entonces no por virus y sí puede inseminizar. Y se
mismo y con eso. Y hacen eso no se debe. Escoger actividades sexuales sin riesgo, caritas, especialmente esto en los drogadictos. Objetos de manicure son solo de uso personal. El uso de instrumentos especializados en peluquería, manicure, depilación facial, y generalmente se puede llevar su pilecita para que les vea cuando le van a la práctica de medidas de bioseguridad o personal de salud. O sea, el hecho que todas las personas van a estar con un potencial identificado, no vamos a ir a evitar contacto con fluidos corporales, preconizar adecuada limpieza, desinfección y esterilización de material quirúrgico y ofertar pruebas de mensaje para VIH en pacientes con diagnóstico de tuberculosis, hepatitis, sífilis y otras enfermedades. Recordar que el SIDA no se transmite por los besos y los abrazos. Yo puedo abrazar justo de ese paciente que todavía está vivo. A veces los enfermeros les ayudaban a dar un beso en el cachete. Por eso, donde se transmite, dices, por esos besos a la francesa, que no sé cómo sean ustedes. Por las caricias de la piel sana, no sé, yo soy como una con una versión por la comida, por el aire, por el agua, no sé cómo. Después, como médicos no solamente debemos trabajar evitando la abstinencia, solamente ser bien, solamente que se controles, tomar las relaciones, expresar silencio, la terapia de egoísmo recordar, el tratamiento las intereses, no. Debemos trabajar buscando una respuesta integral con intervenciones múltiples. Y vamos a terminar. Acá tenemos una radiografía de un caso de veces social. Acá el caso de una paciente con voz, este es un paciente con criptococosis, el herpes simple. Ustedes de repente sí han tenido alguna vez herpes simple, pero generalmente las personas que no tienen conocimiento inmunológico, pues sale uno, no sale como acá, bastante, incluso ya no hay normal. Acá el herpes simple, pero el herpes simple
verrugas